Bienvenidos a Brands for Future, un podcast desarrollado por el equipo de Crater en el que filosofamos sobre branding, diseño y estrategia de negocio. Soy Guillermo Centurión y hoy vamos a hablar de ética con Carlos Alonso. Las nuevas tecnologías, Internet, los smartphones, nos han traído muchas cosas buenas. Han permitido el acceso a la información a millones de personas que no tenían esa posibilidad. La democratización de sectores que antes solo tenían el control poderosos grupos empresariales, como es el caso de la industria musical. Pero con estas nuevas tecnologías también han surgido problemas, sobre todo lo que tiene que ver con la recolección y el almacenamiento y el uso de la información personal. Uno de los casos más sonados ha sido el de Cambridge Analytica, que consiguió, por lo visto, determinar el curso de unas elecciones estadounidenses. De la misma manera que con la invención del automóvil se tuvo que fijar una serie de normas y se ha legislado sobre cómo debe utilizarse esta tecnología, en el caso de todo lo digital y sobre todo el uso de todo este tipo de datos desde el ámbito empresarial, debemos reflexionar sobre su función, la manera en la que se utiliza, sobre lo que es correcto y lo que no. Un código ético y legislativo que garantice la seguridad y la privacidad de las personas para que puedan utilizar toda esta tecnología con seguridad. Pero también vamos a tratar sobre la ética en la inteligencia artificial, sobre los modelos de inteligencia que hemos creado. Sabemos que los hemos impregnado con nuestros propios sesgos y nuestros prejuicios y claro, esto puede condicionar la forma en la que tomen sus propias decisiones. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer hoy junto con Carlos Alonso. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy buenas, Guillermo. Es un placer estar aquí de nuevo. Para los que no conozcan a Carlos, Carlos es consultor estratégico, trabaja en temas sobre todo en el campo de los datos, en el campo de la inteligencia artificial, los modelos de predicción. Y bueno, pues hoy el tema que queríamos hablar con él, además es un tema que sé de buena fe que le interesa. Sí, para comenzar vamos a decir que este es un tema muy complejo y sobre todo que es un problema abierto. Esto significa que a diferencia del programa de datos y el programa de inteligencia artificial que ya hemos hecho, en este programa me temo que vamos a abrir más preguntas de las que vamos a responder. Aún así, lo que pretendemos transmitir en este programa es que es un problema abierto pero que se está tratando y que no es solamente de la inteligencia artificial, sino que la inteligencia artificial es el catalizador de todo este debate. Pero muchos de los problemas que vamos a tratar existen de antes. Pues precisamente sobre este tema surge mi primera pregunta. ¿Tiene la inteligencia artificial valores? En caso de ser así, ¿son nuestros propios valores o los de la persona que diseña este tipo de modelos? Y si son las inteligencias artificiales capaces de tomar decisiones, ¿en base a qué las toma y hasta dónde les podemos dejar que lo hagan? Este es un tema muy complejo, ya he dicho. Ahora mismo la inteligencia artificial no tiene valores de por sí. Más que nada porque, como comentábamos en el programa de inteligencia artificial, estamos trabajando con inteligencias artificiales débiles, que para los que no escucharon el programa son inteligencias artificiales tontas realmente, que están hiperespecializadas en realizar una tarea, pero si la sacas de esa tarea no saben hacer lo demás. Y básicamente son modelos estadísticos, que cogen unos datos, realizan algunos cálculos o buscan unos patrones sobre dichos datos y realizan una predicción. Entonces, ¿la inteligencia artificial tiene valores éticos? Pues no. Hay que introducir esos valores a la hora de desarrollar esa inteligencia artificial. Entonces somos las personas las que tenemos que introducir esos valores. Uno de los principales problemas que surge con esto es que hay muchas veces que al desarrollar una inteligencia artificial se introducen dilemas éticos y se introducen sesgos que existen en la sociedad, pero que nosotros no nos damos cuenta que existen y se hacen visibles cuando es la máquina la que comete los errores.
porque realmente una máquina no se mide en sus errores de la misma manera que si el error es humano. Por ejemplo, podemos tratar el caso de los vehículos autónomos. Hace unos años hubo un accidente de un vehículo autónomo, de una tecnológica, que atropelló a una mujer y la mujer murió. Entonces hubo muchísimo debate sobre qué debería haber ocurrido, cómo debería haber reaccionado el coche y cómo debería reaccionar el coche en el futuro ante futuros accidentes. Vale, entonces es inevitable saber que un coche, aunque sea autónomo, va a tener accidentes, porque hay un montón de cosas que no podemos evitar en la vida. Eso nos pasa a nosotros también como conductores. Entonces, una primera pregunta que podemos realizar es: ¿queremos un coche autónomo o una inteligencia artificial de algún tema concreto que tenga un porcentaje de acierto del 100%, o podemos permitir que se equivoque? Si permitimos que se equivoque esta inteligencia artificial, ¿nos compensa que se equivoque si se equivoca menos que el equivalente humano? O sea, si un coche autónomo tiene un accidente cada 100 conducciones, cada 100 trayectos, y una persona tiene un accidente cada 50 trayectos, ¿no merecería la pena, pese a que sea una inteligencia artificial la que puede causar un accidente? Claro, pero lo que precisamente estás hablando es que no juzgamos de la misma manera un accidente provocado por una máquina que un accidente provocado por nosotros mismos. Podemos decir que somos más benevolentes cuando es un ser humano el que se ha equivocado, aunque es probable que la estadística diga que las máquinas conducen mejor que muchos seres humanos, seguro. Exactamente, Guillermo. Tenemos una vara de medir distinta para las personas y para las máquinas que creamos. Pero es que ni siquiera tenemos la misma vara de medir entre personas. Hay un estudio realizado por el MIT, por ejemplo, que se centró en realizar un cuestionario para los vehículos autónomos. ¿Qué acción debe realizar un vehículo autónomo en determinadas situaciones? Por ejemplo, supongamos que el vehículo autónomo va a tener un accidente sí o sí, no se puede evitar, y tiene que elegir entre atropellar a un anciano o a un niño. Entonces el MIT realizó este estudio, que era una encuesta, y recolectó las respuestas de un montón de personas para decidir, porque al final, como no existe una respuesta correcta, pues se pensó que el sistema autónomo debería seguir lo que dijese la sociedad. ¿Cuáles fueron los resultados? Pues fue una sorpresa, porque los resultados variaban según el país. Entonces, ¿cómo vamos a poder establecer un comportamiento universal para un coche autónomo si ni siquiera entre nosotros estamos de acuerdo? No vamos a poder, es lo que comentaba antes. Son problemas que se hacen visibles gracias a la inteligencia artificial o por culpa de la inteligencia artificial, pero son problemas que ya existen. Este ejemplo que acabo de poner es muy similar al dilema del tranvía. Tú te encuentras con un tranvía que tiene dos posibles vías. Si el tranvía sigue por la vía por la que se encuentra, atropella a 4 personas. Y si tú modificas las vías para que vaya por otra vía, en vez de atropellar a 4 personas, va a atropellar a una sola. El dilema está en qué es lo que tienes que realizar. Si con tu acción matas tú a una persona, o si con tu inacción dejas que mueran 4 personas. ¿De quién es la culpa? Si tú no salvas a esas 4 personas, ¿es culpa tuya o no es culpa tuya? Porque tú no has hecho una acción que muera, pero si cambiar las vías, tu acción sí que ha causado la muerte de otra. Entonces, todos estos debates, que realmente tienen mucha literatura detrás, pero no están del todo resueltos, ahora mismo están de primera actualidad por los coches autónomos. Y esto ocurre con este ejemplo, es de los coches autónomos, pero realmente con todo el tratamiento de datos que tenemos, hay debates así en prácticamente todas las aplicaciones que tenemos. Entonces lo que sacamos en claro sobre este tema es que precisamente son debates que la sociedad probablemente llevamos manteniendo entre nosotros desde que somos sociedad precisamente, pero que la inteligencia artificial, estas tecnologías lo están amplificando, nos lo están poniendo en la cara, por así decirlo. Y además, para dar una vuelta de tuerca más, podemos hacer otra pregunta, más filosófica podríamos decir, que es si siquiera tiene sentido hablar de ética en inteligencia artificial, porque lo que comentábamos, en una inteligencia artificial débil, que no es capaz de pensar, no tiene sentido realmente hablar de ética, porque la ética está muy relacionada con las acciones, con las decisiones que se toman. Si una máquina no es capaz de razonar para tomar una decisión, ¿tiene sentido hablar de ética? Si hablamos de inteligencias artificiales fuertes que se parecen a la inteligencia del ser humano, ¿se le tiene que exigir el mismo comportamiento ético al ser humano cuando las necesidades de esta máquina son distintas? Si un ser humano tiene necesidad de comer y una máquina, una inteligencia artificial, no tiene necesidad de comer,
¿se le tiene que valorar igual si roba una barra de pan? Y cuando hablamos de inteligencia artificial superior a nosotros, la singularidad, ¿tiene sentido que una inteligencia artificial mucho más avanzada que nosotros, con una inteligencia distinta a la nuestra, tenga que tener nuestros valores éticos? ¿Se lo exigimos a nuestros perros o a nuestros gatos? Todos estos temas son muy complejos y ahora mismo el debate está abierto y muy candente. No tienen ahora mismo una solución. Vale, o sea que hemos estado hablando sobre la inteligencia artificial y su ética, pero desde un punto de vista muy amplio, muy global, en el que metemos la singularidad, las inteligencias artificiales fuertes, casos muy concretos como la capacidad de tener decisiones, unas u otras decisiones, que pueden llegar a causar la muerte de personas. Pero bueno, la inteligencia artificial prácticamente en su totalidad está diseñada para otros fines en los que sus decisiones no tienen por qué ser tan cruciales. Pero bueno, lo que sacamos en claro es que precisamente estas inteligencias artificiales muy concretas, la inteligencia artificial débil, tiene básicamente la misma ética que la de las personas que la crean. Y aunque puedan hacerlo con la mejor de las intenciones, estos valores que les transmiten son solamente aplicables a sociedades que compartan una misma cosmovisión, lo que quiere decir que no se rigen bajo el mismo código ético un canadiense que un coreano, y esto es aplicable a las tecnologías que están creadas pues en Canadá o en Corea. Además, estos algoritmos pueden estar influenciados por sesgos, que puede que ni siquiera seamos capaces de percibir que los tenemos. Entonces la pregunta es, ¿tienen los algoritmos prejuicios? Y de ser así, ¿es posible crear inteligencia artificial garantizando completamente su imparcialidad? ¿Tienen los algoritmos prejuicios? Sí. ¿Es posible crear una inteligencia artificial garantizando que sea completamente imparcial? No. He sido muy categórico, pero la respuesta corta es esa. La respuesta larga consiste en analizar estos prejuicios y tratar de ver cómo se solucionarían estos prejuicios para ver si conseguimos una inteligencia artificial completamente imparcial. Como respuesta intermedia podríamos decir, vamos a conseguir una inteligencia artificial que sea tan imparcial como nosotros. Pero eso no significa que sea imparcial. Vale, entonces vamos a tratar los tipos de prejuicios que podemos encontrar en estas inteligencias y vamos a ver qué podemos hacer con ellos. En los datos y en los modelos de inteligencia artificial vamos a tener tres tipos de sesgos. Tenemos un sesgo inherente, un sesgo de los datos y un sesgo de la predicción. Vamos a empezar con el último y vamos hacia atrás. El sesgo de la predicción sería el sesgo que todos tenemos en la cabeza ahora mismo. Es decir, una inteligencia artificial que toma una decisión que es injusta. Esa decisión puede ser simplemente no contratar a un pelirrojo, por ejemplo. O no contratar a una mujer frente a un hombre. Luego tendríamos un sesgo de los datos. Este tipo de sesgo es un sesgo basado en la predicción, como he mencionado. Es decir, es un sesgo que la inteligencia, tomando los datos, en el modelo que ha creado, en el modelo de aprendizaje que ha creado, ha realizado esta discriminación por alguna razón. Y finalmente tendríamos el sesgo inherente, que es que, pese a que consigamos tener un conjunto de datos que creamos que no tiene ningún tipo de sesgo, a lo mejor dentro de 20 años descubrimos que ese conjunto de datos estaba sesgado de otra manera. De la misma manera que nuestros padres o nuestros abuelos tienen unos comportamientos que a lo mejor ahora nos parecen discriminatorios o nos parecen machistas. Entonces ese es un sesgo inherente que es el que nos va a impedir conseguir una inteligencia artificial totalmente imparcial, porque es un sesgo que nosotros mismos cometemos. Que ni siquiera nos damos cuenta de que los tenemos. Efectivamente. Además, tenemos que asumir que aparte de estos sesgos, la inteligencia artificial que tenemos ahora es estadística. Entonces, nos está dando como resultado unas probabilidades, no es una certeza. Entonces, esto significa que la inteligencia artificial se puede equivocar. Y no solo se puede equivocar, sino que se va a equivocar. De la misma manera que nos equivocamos nosotros. Entonces, lo que comentábamos antes, tenemos que fijar un umbral de tolerancia ante estos fallos. ¿Es equivalente el mismo error de un juez humano que el de una inteligencia artificial? Si hablamos de la responsabilidad de estos errores, nos encontramos con un debate muy similar a otras tecnologías que ya tenemos desde hace tiempo, o incluso al uso de armas. ¿Quién es el responsable ante un error de una inteligencia artificial? ¿Es el desarrollador de la inteligencia artificial?
¿Es la empresa? ¿Es el supervisor? ¿Es la propia inteligencia artificial? Esto al final es como el cuento, el rey está desnudo. Es un tema que ya existe, que existe con otras tecnologías y que sin embargo la inteligencia artificial lo está haciendo explícito muchísimo más que años anteriores. Entonces ahora mismo en el desarrollo de la inteligencia artificial se está volviendo cada vez más necesario empezar a tomar este tipo de decisiones éticas. Claro, porque esto es un tema que atañe a la moral de estas inteligencias que estamos creando. Son los sesgos en los propios algoritmos, en los datos que utiliza la inteligencia artificial para trabajar, y que muchos de estos problemas éticos son problemas que ya existen en la sociedad, que, como dices, la inteligencia artificial simplemente lo amplifica. Pero ¿qué ocurre cuando es una persona la que decide utilizar los datos de manera poco ética? Cuando el problema no está en la inteligencia artificial, sino en el uso de la inteligencia artificial. Con el uso de la inteligencia artificial o con el propio uso de los datos, sin necesidad de meter inteligencia artificial de por medio. Esto lo hemos visto a lo largo de estos últimos años con diferentes escándalos como el que has mencionado antes. El uso masivo de datos puede ser algo muy útil. Lo hemos visto, por ejemplo, con la monitorización de casos de coronavirus en Corea del Sur. Pero eso también, esas mismas tecnologías se pueden utilizar para malos usos como el espionaje. Pero esto ocurre con los datos y ocurre con todas las tecnologías que ha creado el ser humano. Hay gente que los utiliza para crear cosas buenas y hay gente que los utiliza para hacer cosas malas. No dependen de la tecnología realmente. Lo bueno es que al tratarse más del uso de datos y no de la inteligencia artificial, con los datos ya tenemos bastante más experiencia, porque al final datos hemos tenido toda la vida. Lo que pasa es que ahora tenemos más número de datos, entonces podemos atrevernos a establecer muchas más regulaciones, tratar de establecer unos principios para tratar estos datos. Pues entonces la pregunta es obvia: ¿cómo regulamos el uso de datos? Pues como venimos haciendo en este programa y los anteriores, a mí me gusta dividir siempre los problemas en cosas más pequeñitas. Entonces vamos a hacer también aquí una división en los datos. Y es que hay que hacer un apunte muy importante, que es que no todos los datos tienen el mismo valor ni la misma carga de información. No es lo mismo un dato sobre las enfermedades genéticas que puedes tener que un dato sobre las películas que has visto las últimas semanas. Tampoco tienen el mismo valor esos datos en función de quién lo utilice. A lo mejor a un médico le resulta más interesante tu dato genético y a una empresa de cine le interesa más las películas que has visto estas últimas semanas. Entonces con esto podemos hacer una distinción interesante, que pueden ser un núcleo duro, un núcleo de datos personales privados, como puede ser el género, la orientación sexual o tu información genética, que son unos datos que estaríamos relacionados totalmente con los derechos de la persona, que si tú haces alguna decisión en base a estos datos, estás vulnerando los derechos de dicha persona. Y luego tendríamos el resto de datos de nuestro universo particular, que serían los que podemos compartir en mayor o menor medida en función de lo que queramos compartir nosotros. ¿Cuántos datos son adecuados compartir? Pues realmente los estrictamente necesarios. Si queremos comprar calcetines, los datos que deberíamos transmitir sería la talla de nuestro pie. No tiene sentido transmitirle nuestro correo electrónico o nuestro apartado postal. Esto puede parecer tremendamente obvio, pero todos sabemos que muchas veces te descargas una aplicación y te pide permisos, pues, para utilizar, por ejemplo, grabar audio o utilizar la cámara, cuando en realidad estás intentando comprar unos calcetines online. No tiene ningún sentido que te pidan todos estos permisos. Sobre estas dos ideas que acabamos de mencionar, el tener un núcleo duro de datos y luego otros datos para compartir y proporcionar solamente los datos estrictamente necesarios, que esto nos va a sonar a todos por lo de las cookies en Internet, pues sobre estas dos ideas se articulan la mayoría de las propuestas para legislar, para tratar el uso de datos. Tenemos iniciativas privadas, como siendo los más famosos los principios de Asilomar, y tenemos iniciativas públicas, que en Europa la que más conocemos es GDPR. Estas legislaciones tienen más o menos desarrollo, pero muchas de ellas ya se encuentran implantadas. Y además hay multas bastante grandes si se incumplen, como con GDPR. Todo este tema de tratamiento de datos y de legislación de los datos no se tiene que ver como una restricción, sino realmente como una oportunidad para aportar valor. O sea, no hay que ver el uso de datos como algo que te penaliza
si lo haces mal con unas multas, sino como una posible ventaja frente a competidores si decides ofrecer una mayor transparencia con tu uso de datos, si enfatizas la privacidad en tus servicios y productos. Se convierte en un aspecto más a tratar en la estrategia de negocio y en tu estrategia de comunicación. Y de hecho estamos viendo empresas muy grandes que están abanderando la privacidad estos últimos años. Porque precisamente se está convirtiendo en un elemento diferencial, visto los casos de empresas que no están protegiendo a sus usuarios. Entonces, como bien dices, se puede convertir en un elemento diferencial, un elemento clave en la estrategia de negocio. Claro, y esto precisamente estamos hablando de Europa como un ejemplo de legislación sobre este tema y de la protección y la seguridad de los usuarios. Pero ¿qué pasa cuando en Europa o en cualquier otro país estamos utilizando una aplicación que proviene de un país, por ejemplo, como China, como es el caso de TikTok? ¿Y cómo podemos asegurarnos del tratamiento que se está haciendo de esos datos fuera de nuestras fronteras? Bueno, realmente yo creo que la respuesta es que no podemos asegurarnos de qué tratamiento se hace, y eso en GDPR, por ejemplo, no sé si está en GDPR o es una normativa fuera de GDPR, pero la solución de la Unión Europea ha sido que los datos se tratan en Europa. Y eso lo estamos viendo, que hubo varias empresas estadounidenses que se fueron de Europa, dejaron el mercado europeo cuando les prohibieron sacar los datos de Europa y cumplir las normativas de tratamiento de datos de Europa. Las famosas amenazas de Mark Zuckerberg con cerrar todas sus aplicaciones en Europa si no le dejaban llevarse los datos a Estados Unidos, un país en el que hoy por hoy no se está legislando de la misma manera que se está haciendo en Europa, y eso que en Europa tenemos todavía mucho camino por delante. Claro, pero precisamente cuando hablamos de países en los que, bueno, pues a lo mejor no son países democráticos, en los que hay una gran industria tecnológica y los datos de la población se están almacenando y utilizando de forma frecuente, recuerdo, por ejemplo, a Harari mencionar que en el futuro es posible que datos, como por ejemplo estos datos que todos llevamos, estos datos que transmitimos a nuestras aplicaciones a través del reloj, por ejemplo, que nos miden las pulsaciones, que nos miden la frecuencia cardíaca, podrían estar dando información sobre emociones que sentimos. Y en el futuro supongo que esto irá mucho más allá. Y Harari planteaba una cosa que a mí me llamó mucho la atención, que es el hecho de, en caso de una dictadura, si hay un líder que está pronunciando unas palabras, y saber a tiempo real qué personas están fingiendo una lealtad a este líder o qué personas lo están sintiendo de verdad. Y esto podría provocar, pues, precisamente represalias para las personas que simplemente estén fingiendo sentir esa admiración por un líder o por una figura autoritaria. El que quiere ser dictador es dictador. Antes, hace 100 años, había informantes y ahora hay cámaras. Pero al final es lo que comentábamos al principio, esto es un mal uso de la tecnología. Pero que esta tecnología no exista no va a impedir que la dictadura obtenga los datos de alguna otra manera. Claro, pero lo que quiero plantear es que estamos delante de una tecnología que nos puede ayudar, tiene muchísimos beneficios, pero que puede llegar a hacernos muy poco libres, puede llegar a controlarnos verdaderamente cosas que pertenecen precisamente a esto que comentabas, el núcleo duro de nuestros datos y nuestra privacidad. Y ya una pregunta para cerrar el episodio, y viendo que, por ejemplo, en unos países se está legislando más que en otros, ¿es posible que en un futuro existan paraísos fiscales de los datos? Países donde sí se permitan hacer, por ejemplo, negocio con los datos del núcleo duro de las personas. Estoy bastante convencido. A mí me gusta, más que verlo como un paraíso fiscal, me gusta más verlo como las empresas que externalizan la producción a otros países con unas normativas mucho más laxas en el respeto al trabajador. Pues entiendo que acabará pasando lo mismo con el uso de los datos. Así que nada, con esto vamos a cerrar este episodio, Carlos. Nos vemos pronto. No sé todavía con qué sorprenderemos, con qué tema trataremos, pero seguro que nos vas a volver a dejar boquiabiertos con algo que normalmente no solemos escuchar, así que esperamos que nos sorprendas de nuevo. Esperemos que sí, ha sido un placer.
Antes de despedirnos, queríamos agradecerte que hayas escuchado el programa completo. Si te ha parecido entretenido y disfrutas con nuestro contenido, te invito a que te suscribas y nos cuentes qué te ha parecido. Puedes encontrarnos en Twitter y Facebook con el usuario Somos Cráter. Nos vemos en el próximo episodio. Un saludo.